El viento aullaba entre los pinos como un animal herido, arrastrando nieve y hielo contra las tablas agrietadas de la cabaña. Eleanor Hayes se aferró al borde del catre improvisado, sus nudillos blancos como el paisaje que se extendía más allá de las ventanas rotas. Otro espasmo de dolor la atravesó, arrancándole un gemido que se perdió en el rugido de la tormenta. «No puede continuar así», murmuró Peter desde el rincón más alejado, su voz apenas audible por encima del viento. «Llevamos ya 2 días esperando». Eleanor intentó enfocar la mirada en su esposo, pero las contracciones la tenían al borde de la conciencia. A través de la bruma del dolor, pudo distinguir su silueta inclinada hacia su hermano mayor, sus cabezas juntas en una conversación que no auguraba nada bueno. «Peter», logró susurrar, extendiendo una mano temblorosa hacia él. «El bebé viene», pero él ni siquiera se volvió a mirarla. La cabaña de caza abandonada había sido su refugio cuando la tormenta los sorprendió 3 días antes. Lo que comenzó como una travesía de una semana hacia las tierras prometidas en el valle se había convertido en una lucha desesperada por la supervivencia. Las provisiones escaseaban, los caballos estaban inquietos, y Eleanor, que había comenzado el viaje en su 8º mes de embarazo, ahora se encontraba en trabajo de parto sin partera, sin medicinas, sin nada más que las tablas podridas de una estructura que apenas los protegía de los elementos. «No podemos quedarnos más tiempo», dijo Thomas, el hermano de Peter, su voz cortante como el aire helado que se filtraba por las grietas. «Si no nos vamos ahora, nos quedaremos atrapados hasta la primavera. Ya sabes lo que eso significa». Eleanor cerró los ojos, intentando concentrarse en algo más que el dolor que la desgarraba desde adentro. Había escuchado suficientes conversaciones susurradas en los últimos días para entender la dirección de sus pensamientos. Para Peter y su familia, ella se había convertido en un lastre, un obstáculo entre ellos y la supervivencia. Cuando se casó con Peter Hayes hacía apenas 2 años, él le había prometido una nueva vida lejos de la granja sofocante de sus padres en Kansas. Le había hablado de tierras fértiles en Arizona, de oportunidades y libertad. Lo que no le había dicho era que su plan dependía de llegar antes del invierno, de establecerse antes de que las tormentas hicieran imposible el viaje. Y ahora, con el bebé llegando en el peor momento posible, Eleanor había pasado de ser una esposa a ser una carga. «Tal vez deberíamos...» Peter no terminó la frase, pero no hacía falta. Eleanor había visto esa mirada antes, la misma expresión que tenía cuando decidía sacrificar un animal enfermo en lugar de gastar medicina en él. Otra contracción la dobló por la mitad, y esta vez no pudo contener el grito. El sonido se mezcló con el viento, creando una sinfonía de desolación que parecía resumir toda su existencia. «¡Peter!», logró gritar entre jadeos. «¡Por favor!». Pero cuando levantó la vista, él ya no estaba mirándola. Estaba revisando las alforjas, empacando las pocas provisiones que les quedaban. Los recuerdos la golpearon como olas. Peter cortejándola en el porche de la casa de sus padres, sus promesas de amor eterno, la forma en que había cambiado gradualmente después de la boda. Al principio había sido sutil, comentarios pequeños sobre su apariencia, críticas disfrazadas de preocupación. Pero con el embarazo había empeorado. La culpaba de ralentizar el viaje, de complicar los planes, de no ser lo suficientemente fuerte para la vida que él había elegido para ambos. Y ahora, cuando más lo necesitaba, cuando su vida y la de su hijo dependían de él, Peter estaba empacando para irse. «Mi hermano tiene razón», dijo finalmente, sin mirarla a los ojos. «No podemos arriesgarnos todos por esto. Ni siquiera podía decir por ti o por el bebé. Solo esto». Eleanor sintió que algo se rompía en su interior, algo más profundo que el dolor físico del parto. Era la ruptura final de cualquier ilusión que hubiera tenido sobre el hombre con quien se había casado. «No pueden dejarme aquí», murmuró, aunque sabía que sí podían. Ya lo habían decidido. Thomas se acercó a Peter, cargando la silla de montar. «Los caballos están listos. Si salimos ahora, podemos llegar al siguiente refugio antes de que empeore la tormenta». Eleanor observó en una bruma de dolor y shock cómo los 2 hermanos recogían sus pertenencias con movimientos eficientes y calculados. Peter evitaba mirarla directamente, pero Thomas no tenía tales escrúpulos. La miraba con una mezcla de desdén
y algo que podría haber sido lástima. «Dejen algo de comida», suplicó Eleanor. Solo algo». «No podemos», respondió Thomas secamente. «Apenas tenemos suficiente para nosotros». Peter se detuvo un momento junto a la puerta, con la mano en el picaporte. Por un instante, Eleanor pensó que había cambiado de opinión, que algún vestigio de la decencia que una vez había visto en él había prevalecido. «Lo siento», murmuró, pero las palabras sonaron huecas, vacías de cualquier emoción real. No había otra opción, y entonces se fueron. Eleanor escuchó el sonido de los cascos de los caballos alejándose, tragado gradualmente por el rugido del viento. Se quedó sola en la cabaña, con solo el eco de sus propios gemidos como compañía. La realidad de su situación se asentó sobre ella como el frío que ahora se filtraba libremente por la puerta que habían dejado entreabierta. Estaba sola, en trabajo de parto, en medio de una tormenta de nieve, sin comida, sin fuego, sin esperanza. Pero incluso mientras las lágrimas se congelaban en sus mejillas, Eleanor sintió una determinación feroz crecer en su interior. Su bebé merecía luchar. Ella merecía luchar. No importaba lo que Peter hubiera decidido sobre su valor, ella no se rendiría. Con un esfuerzo sobrehumano, logró arrastrarse hasta la puerta y cerrarla. Sus manos temblorosas apenas podían aferrar el pestillo, pero lo logró. Luego, usando las pocas tablas sueltas que encontró, intentó alimentar los rescoldos de fuego que Peter había abandonado. Las contracciones llegaban más fuertes ahora, más frecuentes. Eleanor sabía que el bebé nacería pronto, con o sin ayuda. Se acurrucó junto al fuego moribundo, usando su abrigo como manta, y trató de prepararse para lo que vendría. Fue entonces cuando escuchó algo más que el viento. Al principio pensó que eran alucinaciones, producto del dolor y la desesperación. Pero el sonido llegó de nuevo. Pasos en la nieve, cautelosos pero deliberados. Eleanor contuvo la respiración, dividida entre la esperanza y el terror. ¿Peter había regresado? ¿O era algo peor? Los pasos se detuvieron fuera de la cabaña. Hubo un momento de silencio, y luego una voz, profunda y cuidadosa. ¿Hay alguien ahí dentro? No era la voz de Peter, era la voz de un extraño, hablando inglés con un acento que no podía identificar. Eleanor se debatió entre responder y permanecer en silencio. ¿Qué clase de persona estaría afuera en una tormenta como esta? Otra contracción la atravesó, arrancándole un grito involuntario que respondió la pregunta por ella. La puerta se abrió lentamente, dejando entrar una ráfaga de aire helado y nieve. En el umbral apareció una figura envuelta en pieles y mantas, con el rostro en sombras. Por un momento, Eleanor no pudo distinguir si era hombre o mujer, amigo o enemigo, pero entonces el extraño se quitó la capucha, revelando un rostro curtido por el sol y el viento, ojos oscuros que la evaluaron con una mezcla de sorpresa y algo más. Compasión, quizás. Era un hombre, claramente nativo americano, con cabello negro recogido y cicatrices, que hablaban de una vida difícil. Eleanor debería haber sentido miedo. Toda su vida le habían enseñado a temer a los salvajes de las tierras fronterizas. Pero en ese momento, mirando a este desconocido que había aparecido como un fantasma en la tormenta, lo único que sintió fue un alivio desesperado. «Por favor», susurró. «Mi bebé. Viene». El hombre la estudió por un momento que pareció eterno. Eleanor pudo ver la guerra que se libraba en sus ojos, el instinto de autopreservación contra algo más profundo, más humano. Finalmente, asintió una vez y entró en la cabaña, cerrando la puerta detrás de él. «Mi nombre es Josa», dijo simplemente, mientras evaluaba la situación con ojos expertos, «y creo que llegué justo a tiempo». Eleanor cerró los ojos, sintiendo que por primera vez en días, quizás no moriría sola. No sabía quién era este hombre o por qué había decidido ayudarla, pero en ese momento no importaba. Lo único que importaba era que ya no estaba abandonada. El viento siguió aullando afuera, pero adentro algo había cambiado. En la luz vacilante del fuego moribundo, dos mundos completamente diferentes estaban a punto de colisionar de la manera más fundamental posible, en el momento de dar vida. Y mientras otra contracción la atravesaba, Eleanor se aferró a la única certeza que tenía. Su bebé nacería esta noche, y quizás, solo quizás, no estarían solos en el mundo después de todo.
Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Eleanor lo observó a través de una bruma de dolor, tratando de evaluar si había cometido un error al confiar en este desconocido. Pero otra contracción la atravesó como un rayo, borrando cualquier pensamiento coherente que no fuera la urgencia de su cuerpo. «Necesito ver qué tan avanzado está el trabajo de parto», dijo Hossa, su voz calma pero directa. «¿Cuánto tiempo llevas así?» Desde ayer por la noche», logró jadear Eleanor. «Tal vez más. He perdido la cuenta». Hossa asintió, sus ojos evaluando no solo a Eleanor sino toda la cabaña. Eleanor pudo ver cómo catalogaba cada detalle: el fuego casi extinto, la falta de provisiones, las tablas sueltas que ella había intentado usar como combustible, los restos abandonados que indicaban que otros habían estado allí recientemente. «¿Dónde están los otros?», preguntó, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. Eleanor sintió una nueva oleada de vergüenza mezclada con rabia. «Se fueron», murmuró. «Mi esposo, su familia, decidieron que era demasiado riesgo esperarme». Si Hossa sintió sorpresa o indignación, no lo mostró. Simplemente asintió, como si hubiera visto suficientes crueldades humanas para que ésta no lo sorprendiera. «Entonces trabajaremos con lo que tenemos», dijo, dirigiéndose hacia el fuego moribundo. «Primero, necesitamos calor y luz». Eleanor lo observó mientras trabajaba, sus manos moviéndose con una eficiencia que hablaba de años de experiencia viviendo de la tierra. De algún lugar de su equipo sacó pequeños trozos de madera seca envueltos en tela encerada, yesca que había mantenido protegida de la humedad, y rápidamente reavivó las llamas. La cabaña se llenó de una luz dorada y parpadeante que transformó el espacio de un refugio desesperado en algo que se acercaba a un hogar. El calor comenzó a extenderse, y Eleanor sintió que algunos de los músculos tensos en sus hombros se relajaban ligeramente. «Mejor», murmuró Hossa, más para sí mismo que para ella. «Ahora, necesito revisar tus provisiones». Eleanor sintió una punzada de vergüenza. No dejaron nada. Solo... Pero Hossa ya estaba moviendo la cabeza, no en juicio sino en comprensión práctica. De su propia mochila comenzó a sacar elementos que Eleanor no había esperado. Una cantimplora de agua, pequeños paquetes envueltos en cuero, y lo que parecía ser un conjunto de hierbas cuidadosamente preservadas. «He visto esto antes», dijo sin elaborar mientras organizaba sus suministros. «Mujeres dejadas atrás porque el parto se complica. Es más común de lo que debería ser». Sus palabras llevaban un peso que sugería experiencias personales dolorosas, pero Eleanor no tuvo tiempo de reflexionar sobre ello antes de que otra contracción la golpeara, esta más fuerte que las anteriores. «¡Dios mío!», gritó, aferrándose al borde del catre improvisado. Hossa se movió rápidamente hacia ella, sus manos firmes pero gentiles mientras la ayudaba a adoptar una posición más cómoda. «Respira», le dijo, su voz llevando una autoridad tranquila que Eleanor encontró inesperadamente reconfortante. «Respira conmigo, dentro y fuera». Eleanor siguió su ritmo, sintiendo que por primera vez en horas podía pensar con claridad entre las contracciones. Hossa había visto esto antes, eso era obvio. Sus manos se movían con conocimiento mientras evaluaba su progreso, y aunque Eleanor sabía que debería sentirse vulnerable o avergonzada, en lugar de eso se sintió segura. «El bebé viene pronto», anunció Hossa después de un momento. «Muy pronto. ¿Es tu primer hijo?». Eleanor asintió, incapaz de hablar mientras otra ola de dolor la atravesaba. «Entonces escúchame bien», dijo Hossa, sus ojos encontrándose con los de ella. «Tu cuerpo sabe qué hacer. Ha sabido qué hacer durante miles de años. Mi trabajo es simplemente ayudarte a confiar en él». Mientras hablaba, comenzó a preparar un área limpia con telas que había sacado de su mochila. Eleanor se sorprendió por la meticulosidad de sus preparativos. Tenía paños limpios, cordel que parecía haber sido tratado con algún tipo de antiséptico natural, e incluso un cuchillo pequeño pero afilado que limpió cuidadosamente sobre las llamas. ¿Eres médico?», preguntó Eleanor durante una pausa entre contracciones. Hossa la miró con algo que podría haber sido humor. «Soy muchas cosas»,
respondió simplemente, incluido alguien que ha ayudado a traer vida al mundo cuando fue necesario. Preparó una infusión con algunas de sus hierbas, llenando la cabaña con un aroma que era a la vez terroso y reconfortante. Le ofreció la taza a Eleanor. «Esto ayudará con el dolor», le dijo, «y te dará fuerza para lo que viene». Eleanor vaciló por un momento. Toda su educación le había enseñado a desconfiar de las medicinas salvajes, pero mirando los ojos calmados de Josa, decidió confiar. El té era amargo pero no desagradable, y casi inmediatamente sintió que algo del dolor punzante se suavizaba en los bordes. «Gracias», murmuró, y se dio cuenta de que era la primera vez que alguien le había mostrado verdadera gentileza en días. Josa asintió, pero su atención se había vuelto hacia el exterior. Eleanor pudo escucharlo también. El viento estaba empeorando, y algo en el sonido sugería que la tormenta estaba lejos de terminar. ¿Estaremos bien aquí?», preguntó, de repente consciente de lo vulnerable que era su situación. Estaba confiando su vida y la de su bebé, no nacido a un completo desconocido en medio de una ventisca. «Estaremos bien», respondió Josa con una certeza que Eleanor eligió creer. «Esta cabaña ha resistido muchas tormentas. Resistirá una más». Como si hubiera estado esperando esas palabras, Eleanor sintió un cambio fundamental en su cuerpo. Las contracciones cambiaron de ritmo y intensidad, volviéndose más urgentes, más demandantes. Creo que ya es hora», jadeó. Josa se posicionó rápidamente, sus movimientos ahora con un propósito que Eleanor encontró profundamente tranquilizador. Había algo casi ceremonial en la forma en que organizó el espacio, como si entendiera que lo que estaba a punto de suceder era más que solo un nacimiento. Era un acto de desafío contra el abandono, contra la desesperanza, contra la idea de que algunas vidas importan menos que otras. «Cuando venga la próxima contracción», le dijo, su voz firme pero gentil, «vas a empujar, pero solo cuando tu cuerpo te lo diga. No antes, no después. Confía en lo que sientes». Eleanor asintió, respirando profundamente mientras se preparaba. Por un momento, el mundo se redujo a solo esto: el calor del fuego, la presencia tranquila de Josa y la fuerza primitiva de su propio cuerpo haciendo lo que había sido diseñado para hacer. La contracción llegó como una ola gigante, y Eleanor empujó con toda la fuerza que le quedaba. El dolor era inmenso, pero por primera vez en días sentía que tenía control sobre él, que estaba trabajando con él en lugar de siendo víctima de él. «Bien», murmuró Josa. «Muy bien. Puedo ver la cabeza del bebé». Las palabras enviaron una oleada de esperanza y terror a través de Eleanor. Su bebé estaba realmente llegando. Después de todo lo que había pasado, después del abandono y la desesperación, nueva vida estaba emergiendo en esta pequeña cabaña perdida en la tormenta. «Una vez más», dijo Josa, «una gran respiración, y empuja cuando estés lista». Eleanor reunió toda su fuerza, todo su amor por este niño que aún no había conocido, toda su rabia contra Peter por dejarlos, toda su gratitud hacia este extraño que había elegido ayudarlos cuando no tenía razón para hacerlo. Empujó con todo lo que tenía, y entonces, como un milagro en medio de la noche más oscura de su vida, escuchó el llanto de su bebé. El sonido cortó a través del rugido del viento, como una campana de esperanza. Josa trabajó rápidamente, limpiando las vías respiratorias del bebé, asegurándose de que estaba respirando bien. Eleanor podía escuchar los pequeños llantos y se sintió abrumada por una oleada de amor tan intensa que la dejó sin aliento. «Es una niña», anunció Josa, su propia voz ligeramente ronca con emoción. «Una niña fuerte y saludable». Envolvió cuidadosamente al bebé en una de sus mantas más limpias y se la colocó a Eleanor en el pecho. El momento en que Eleanor miró a los ojos de su hija fue como si el mundo se reorganizara alrededor de este pequeño ser perfecto. «Hola, pequeña», susurró, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Hola, mi amor». La bebé se calmó al escuchar la voz de su madre, sus pequeños puños moviéndose débilmente bajo la manta. Eleanor miró hacia Josa, quien estaba terminando de limpiar y organizar, dándoles privacidad para este primer momento juntas. «Gracias», dijo, y las palabras parecían completamente inadecuadas para lo que acababa de hacer por ellas. «No sé cómo.
No necesitas decir nada, respondió Hossa, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Eleanor, ella pudo ver algo profundo y complejo allí. No era solo satisfacción por un trabajo bien hecho, era algo más personal, más doloroso. El fuego crepitó, manteniendo el pequeño espacio cálido mientras la tormenta continuaba su furia afuera. Eleanor acunó a su hija, maravillándose de sus pequeños dedos perfectos, su respiración suave, la forma en que sus ojos parecían buscar los de ella, incluso en estos primeros momentos de vida. ¿Tienes nombre para ella?, preguntó Hossa, mientras preparaba un lugar para que pudieran descansar más cómodamente. Eleanor consideró la pregunta. Había tenido nombres planeados, nombres que había discutido con Peter, pero todos esos planes pertenecían a una vida que ya no existía. Esta pequeña había llegado al mundo en circunstancias extraordinarias, salvada por la bondad de un extraño, nacida en desafío al abandono y la desesperanza. Mika, dijo finalmente. Su nombre es Mika. Hossa asintió aprobadoramente. Es un buen nombre, dijo. Significa nuevo en mi idioma, un nuevo comienzo. Eleanor sonrió, sintiendo que era apropiado. Mientras sostenía a Mika contra su pecho, escuchando su respiración suave mezclarse con el sonido del fuego y el viento distante, Eleanor supo que su vida había cambiado para siempre. No solo porque ahora era madre, sino porque había aprendido algo fundamental sobre la bondad humana, sobre cómo la compasión podía emerger de los lugares más inesperados. Hossa se había acomodado al otro lado del fuego, manteniendo una distancia respetuosa, pero permaneciendo lo suficientemente cerca para ayudar si era necesario. Eleanor lo observó en el juego de luces y sombras de las llamas, preguntándose quién era realmente este hombre que había aparecido como un ángel guardián en su momento más desesperado. ¿Por qué?, preguntó suavemente. ¿Por qué me ayudaste? Hossa se quedó en silencio por un largo momento, mirando las llamas. Cuando finalmente habló, su voz era tan baja que Eleanor tuvo que esforzarse para escucharlo por encima del viento. «Porque alguien debería haber estado aquí contigo», dijo simplemente, y no había nadie más. Sus palabras llevaban un peso de experiencia personal que Eleanor podía sentir, pero no comprender completamente. Había historias en esa respuesta, pérdidas y penas que habían moldeado al hombre que había elegido salvar a dos extraños en una noche de tormenta. Mientras Eleanor se acomodaba para descansar, con Mika durmiendo pacíficamente en sus brazos, se dio cuenta de que a pesar de todo lo que había perdido, su matrimonio, su seguridad, su antigua vida, había ganado algo inesperado, una conexión humana más profunda de la que jamás había conocido, y una hija que había llegado al mundo rodeada no de abandono, sino de protección. La tormenta siguió rugiendo afuera, pero adentro, 3 vidas se habían entrelazado de una manera que cambiaría todo para siempre. Y cuando Eleanor finalmente se quedó dormida, fue con la certeza de que, pase lo que pase, ella y Mika ya no estaban solas en el mundo. El fuego se mantuvo encendido toda la noche, y Hossa montó guardia silenciosa, protegiendo a las 2 vidas que había ayudado a salvar, sin saber todavía cuánto esta decisión cambiaría también su propio destino. «Ha pasado lo peor», anunció después de abrir cuidadosamente la puerta y evaluar el exterior. «Pero aún no es seguro viajar. El viento sigue siendo fuerte y hay al menos 3 pies de nieve nueva». Eleanor ajustó a Mika en sus brazos, maravillándose una vez más por la perfección de su pequeña hija. La bebé había dormido pacíficamente durante la noche, despertando solo para alimentarse. Era como si, de alguna manera, supiera que estaba segura. «¿Cuánto tiempo crees que tendremos que quedarnos aquí?», preguntó Eleanor, tratando de mantener la ansiedad fuera de su voz. Hossa consideró la pregunta mientras revivaba el fuego. «Tal vez una semana, quizás más. Esta tormenta ha sido peor de lo que esperaba, y tú necesitas tiempo para recuperarte antes de que podamos movernos. Una semana». Eleanor procesó esto, dándose cuenta de que significaba una semana entera sola con este hombre que había salvado su vida, pero del que no sabía prácticamente nada. Sin embargo, extrañamente, la perspectiva no le causaba miedo. Había algo profundamente tranquilizador en la presencia de Hossa, una sensación de seguridad que no había sentido en meses, tal vez años. «No podemos quedarnos aquí indefinidamente», dijo Hossa, como si hubiera leído sus pensamientos. «Esta cabaña está demasiado expuesta,
demasiado conocida por otros viajeros. Cuando puedas moverte, te llevaré a un lugar más seguro. ¿Un lugar más seguro? Hay una cabaña de tramperos abandonada más adentro en el bosque. Nadie la ha usado en años. Estaremos mejor allí, mientras decides qué quieres hacer. Eleanor notó que había dicho «mientras decides». No, antes de que te lleve de vuelta a tu gente. Era una distinción sutil pero importante, una que sugería que Hossa entendía que su situación era más compleja que simplemente estar perdida en una tormenta. Los días siguientes establecieron un patrón que Eleanor nunca habría imaginado posible. Hossa se levantaba antes del amanecer para revisar sus trampas y buscar leña, siempre regresando con algo. Un conejo, algunas raíces comestibles, hierbas medicinales. Eleanor se concentraba en recuperarse y cuidar a Mika, pero gradualmente comenzó a ayudar con las tareas pequeñas que podía manejar. Era una existencia simple, casi primitiva comparada con lo que había conocido, pero Eleanor se sorprendió al darse cuenta de que era más feliz de lo que había sido en mucho tiempo. No había tensión constante, no había críticas implícitas, no había la sensación de caminar sobre cáscaras de huevo que había caracterizado su matrimonio con Peter. Hossa era un compañero silencioso pero considerado. Nunca invadía su espacio personal. Siempre se aseguraba de que ella y Mika tuvieran lo que necesitaban antes de atender sus propias necesidades, y cuando hablaba, lo hacía con una economía de palabras que Eleanor comenzó a apreciar. Fue en el tercer día cuando Eleanor finalmente se armó de valor para hacer las preguntas que habían estado rondando su mente. «Hossa», dijo, mientras él preparaba el té de hierbas que había comenzado a esperar cada mañana. «¿Puedo preguntarte algo personal?» Él levantó la vista, sus ojos cautelosos, pero no hostiles. «Puedes preguntar. ¿Por qué estás solo aquí? Quiero decir, la mayoría de tu gente vive en grupos, ¿verdad?» Hossa se quedó inmóvil por un momento, y Eleanor temió haber cruzado una línea, pero después de un largo silencio, él habló. «No siempre estuve solo», dijo, su voz cuidadosamente neutral. «Tenía un hermano menor. Se llamaba Naal-Nish. Hace 2 años, él y otros jóvenes de nuestro grupo decidieron que era hora de responder a las incursiones de los colonos con violencia. Yo no estuve de acuerdo». Se detuvo, mirando el fuego como si pudiera encontrar las palabras correctas en las llamas. «Traté de detenerlos. Les dije que la violencia solo traería más violencia, que había formas mejores de proteger a nuestra gente. Pero Naal-Nish no me escuchó. Era joven, estaba lleno de rabia justa, y pensaba que yo era un cobarde». Eleanor se inclinó hacia adelante, sintiendo el peso de la historia que se estaba desarrollando. «¿Qué pasó?» «Lo que siempre pasa», respondió Hossa amargamente. «Atacaron una caravana. Mataron a 2 hombres. Los soldados vinieron buscando venganza y encontraron a nuestro grupo. Naal-Nish murió en la primera descarga. 5 más murieron con él, incluidas 2 mujeres que solo estaban tratando de proteger a sus hijos». Eleanor sintió que se le encogía el corazón. La historia era demasiado familiar. Ciclos de violencia y venganza que no dejaban más que dolor en su estela. «Lo siento mucho», murmuró. Hossa asintió, aceptando su condolencia. «Después de eso no pude quedarme. Los ancianos me culpaban por no haber controlado mejor a mi hermano. Los jóvenes me culpaban por no haber luchado junto a él. Y yo me culpaba por no haber encontrado una manera de salvarlo. Así que te fuiste». «Me fui. He estado solo desde entonces, viviendo de la tierra, evitando tanto a mi gente como a la tuya, hasta la noche que te encontré». Eleanor procesó esta información, entendiendo ahora por qué Hossa había parecido tan conflictivo cuando la encontró. Ayudarla no solo había sido un riesgo físico, había sido una elección de involucrarse nuevamente con el mundo que había dejado atrás. «¿Y ahora?», preguntó suavemente. «¿Lamentas haberme ayudado?». Hossa la miró directamente, y por primera vez desde que lo conocía, Eleanor vio algo parecido a una sonrisa tocando las comisuras de su boca. «No», dijo simplemente. «No lo lamento». Fue entonces cuando Mika eligió despertar, llenando la cabaña con sus pequeños ruidos de bebé. Eleanor la levantó, y mientras la alimentaba, notó que Hossa observaba con una expresión que no podía descifrar completamente. «¿Quieres sostenerla?», ofreció Eleanor impulsivamente. Hossa se quedó inmóvil, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa.
No sé si... Está bien, lo tranquilizó Eleanor. Has ayudado a traerla al mundo. Creo que eso te da algunos derechos de tío honorario. Lentamente, cuidadosamente, Hossa extendió sus brazos y Eleanor le entregó a Mika. La bebé se veía diminuta en sus manos curtidas, pero él la sostuvo con una gentileza que hizo que los ojos de Eleanor se llenaran de lágrimas. «Hola, pequeña Mika», murmuró Hossa, su voz apenas audible. «Eres muy valiente por haber llegado en una noche como esa». Mirando a este hombre solitario sosteniendo a su hija con tanta ternura, Eleanor sintió que algo cambiaba fundamentalmente en su comprensión de la situación. Esto ya no era simplemente una cuestión de supervivencia o refugio temporal. Algo más profundo estaba tomando forma entre ellos. «Hossa», dijo, su voz cargada de una emoción que no sabía cómo nombrar. «Cuando sea tiempo de irnos de aquí, ¿vendrás con nosotras?» Él levantó la vista de Mika, sus ojos buscando los de Eleanor. «¿Quieres que lo haga?» «Sí», respondió Eleanor sin hesitación. «Sí, lo quiero». Fue al día siguiente cuando su pequeña burbuja de paz fue interrumpida. Eleanor estaba alimentando a Mika junto al fuego cuando Hossa regresó de su ronda matutina con una expresión tensa que no había visto antes. «Tenemos que irnos», anunció sin preámbulo. «Ahora». «¿Qué pasó?» «Hay huellas alrededor de la cabaña. Alguien estuvo aquí anoche observando. No creo que nos hayan visto, pero no podemos arriesgarnos». Eleanor sintió que el miedo familiar regresaba, pero esta vez era diferente. No era solo por ella misma. Ahora tenía a Mika que proteger y a Hossa, cuya asociación con ella podría ponerlo en peligro. «¿Crees que es Peter?» «No lo sé, pero no podemos quedarnos para averiguarlo». Hossa se movió con eficiencia militar, empacando sus suministros y organizando lo que Eleanor podría cargar. Había construido una especie de portabebés con pieles y correas que permitiría a Eleanor llevar a Mika mientras caminaban. «La cabaña de tramperos de la que te hablé», dijo mientras trabajaba. «Está a mediodía de camino si nos movemos rápido. Allí estaremos más seguros». Eleanor se preparó tan rápido como pudo, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y algo más: determinación. No permitiría que Peter o cualquier otra persona amenazara la frágil nueva vida que había comenzado a construir. Cuando salieron de la cabaña, Eleanor se volvió para dar un último vistazo al lugar donde Mika había nacido. Era solo una estructura destartalada en medio del bosque, pero para ella siempre sería el lugar donde su vida real había comenzado. El viaje fue más difícil de lo que Eleanor había esperado. La nieve era profunda y traicionera, y aunque se había recuperado considerablemente del parto, aún se cansaba fácilmente. Pero Hossa era paciente, ajustando su ritmo al de ella, ofreciendo su brazo cuando el terreno se volvía particularmente difícil. Fue durante una de sus paradas para descansar cuando Eleanor vio algo que la llenó de terror: humo alzándose en la distancia, exactamente en la dirección de la cabaña que acababan de abandonar. «Hossa», susurró, señalando el humo. Él siguió su mirada y su mandíbula se tensó. «Están quemando la cabaña», dijo simplemente, borrando evidencia de que estuvimos allí. «¿Crees que saben hacia dónde fuimos?» «Es posible, pero tenemos ventaja. Conozco estos bosques mejor que la mayoría de los hombres blancos, y la cabaña hacia donde nos dirigimos está bien escondida». Continuaron su marcha, pero ahora con mayor urgencia. Eleanor se encontró mirando constantemente por encima del hombro, esperando ver perseguidores emergiendo de entre los árboles. Cuando finalmente llegaron a la cabaña de tramperos, Eleanor entendió por qué Hossa había dicho que estarían más seguros allí. Estaba construida en una depresión natural, rodeada de pinos densos y rocas que la ocultaban casi completamente de la vista. Solo alguien que supiera exactamente dónde buscar la habría encontrado. La cabaña misma era más sólida que la anterior, construida por alguien que había planeado pasar largos inviernos allí. Tenía una chimenea de piedra real, ventanas que se podían cerrar completamente, e incluso algunos muebles básicos que habían sobrevivido a los años de abandono. «Aquí podremos quedarnos hasta que decidamos qué hacer después», dijo Hossa mientras encendía un fuego en la chimenea. Eleanor se instaló en un rincón con Mika, sintiéndose más segura de lo que se había sentido en días. Pero mientras observaba a Hossa organizando sus defensas, verificando líneas de vista, identificando rutas de escape,
se dio cuenta de que su situación había cambiado fundamentalmente. Ya no eran simplemente sobrevivientes refugiándose de una tormenta. Ahora eran fugitivos, escondidos del mundo exterior, dependiendo el uno del otro para su supervivencia. Y aunque la perspectiva debería haberla aterrorizado, Eleanor se sorprendió al darse cuenta de que nunca se había sentido más en el lugar correcto en su vida. Mientras Micah dormía en sus brazos y Osa montaba guardia junto a la ventana, Eleanor entendió que habían cruzado una línea invisible. Ya no había vuelta atrás al mundo que había conocido antes. Para bien o para mal, su futuro estaba ahora inextricablemente ligado al de este hombre silencioso que había elegido protegerlas. La pregunta que quedaba era, ¿qué tipo de futuro podrían construir juntos y a qué precio? Afuera, el viento comenzó a levantarse de nuevo, pero esta vez Eleanor no sintió miedo. Sin importar lo que trajera la tormenta, sabía que no la enfrentaría sola. Habían pasado 5 días en la cabaña de tramperos, 5 días de paz relativa donde ella, Micah y Hossa habían comenzado a funcionar como algo parecido a una familia. Eleanor había recuperado su fuerza. Micah crecía visiblemente cada día, y Hossa había comenzado a sonreír ocasionalmente, pequeños gestos que transformaban completamente su rostro austero. Fue la mañana del 6.º día cuando su refugio fue violentamente interrumpido. Eleanor estaba alimentando a Micah junto al fuego cuando escuchó algo que hizo que su sangre se helara. El sonido de múltiples caballos acercándose por el bosque. Hossa, que había estado reparando una trampa cerca de la ventana, se tensó inmediatamente. «Quédate callada», murmuró, moviéndose con fluidez silenciosa hacia su rifle. «Sin importar lo que pase, mantén a Micah tranquila». Eleanor apretó a su hija contra su pecho, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que se escucharía por toda la cabaña. Los sonidos se acercaron más. Voces de hombres, el crujir de la nieve bajo los cascos, el tintineo del metal contra el metal. Entonces, escuchó una voz que reconoció, una voz que había esperado no volver a escuchar nunca. «Eleanor», gritó Peter desde afuera, «sé que estás ahí dentro. Sal ahora y no habrá problemas». Eleanor sintió que todo su cuerpo se ponía rígido. Después de todo lo que había pasado, después de haber comenzado a creer que podría tener una nueva vida, Peter había regresado para reclamar lo que consideraba suyo. «No tienes derecho a estar aquí», gritó otra voz, más oficial, más autoritaria. «Soy el Marshal Wendell Crane, y demando que salgas inmediatamente». Hossa se movió hacia Eleanor, su rostro una máscara de determinación fría. «¿Quieres salir?», preguntó en voz baja. «La decisión es tuya. Pero si sales, es probable que no vuelvas a tener otra oportunidad de elegir». Eleanor miró los ojos oscuros de Hossa, luego hacia Micah en sus brazos, y finalmente hacia la puerta que los separaba del mundo que había abandonado. Sabía que este momento definiría el resto de su vida. «No voy a salir», susurró. «No voy a entregarme a él». Hossa asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. «Entonces nos preparamos para luchar». Pero antes de que pudiera posicionarse, la puerta de la cabaña se abrió de par en par, con un estruendo que hizo que Micah comenzara a llorar. 3 hombres irrumpieron en el espacio. Peter, un marshal con una estrella reluciente en el pecho, y un hombre que Eleanor no reconoció, pero que tenía la apariencia curtida de alguien acostumbrado a la violencia. Peter se veía diferente de como Eleanor lo recordaba, más delgado, con los ojos hundidos, como si los últimos días lo hubieran envejecido años. Pero cuando la vio acurrucada en el rincón con Micah, su expresión se endureció con una mezcla de alivio y rabia. «Ahí estás», dijo, su voz cargada de una posesividad que hizo que Eleanor se sintiera enferma. «He estado buscándote por todas partes. Cuando vi el humo de esa cabaña quemada, temí lo peor». «Tú la quemaste», dijo Eleanor, encontrando su voz a pesar del miedo que sentía, «para borrar evidencia de que me abandonaste allí». Peter parpadeó, como si la acusación lo hubiera tomado por sorpresa, pero rápidamente recuperó su compostura. «No sé de qué estás hablando», dijo, pero sus ojos evitaron los de Eleanor. «Vine a rescatarte tan pronto como pude regresar con ayuda». El Marshal Crane se adelantó, evaluando la situación con ojos fríos y calculadores. Su mirada se detuvo en Hossa, quien había permanecido inmóvil pero alerta cerca de la ventana. «Señora Hayes»,
dijo Crane formalmente. Su esposo ha presentado cargos contra este hombre por secuestro y otros crímenes. Necesito que confirme si ha estado aquí contra su voluntad. Eleanor miró a Peter, viendo por primera vez con completa claridad lo que realmente era. Un cobarde que había venido a reclamar lo que había descartado, probablemente por dinero o tierras, definitivamente no por amor. Este hombre salvó mi vida, dijo claramente, su voz ganando fuerza con cada palabra. Mi esposo me abandonó durante el parto, sin comida, sin fuego, sin esperanza de supervivencia. Osa me encontró, ayudó a nacer a mi hija y nos ha protegido desde entonces. La cara de Peter se puso roja. «¡Eso es una mentira!», gritó. «Fui a buscar ayuda. No podía quedarte allí sabiendo que había un salvaje merodeando por el área. El único salvaje aquí», respondió Eleanor con una calma que la sorprendió incluso a ella. «Eres tú, Peter, un hombre que abandona a su esposa embarazada para morir sola». El tercer hombre, que había permanecido silencioso hasta entonces, se adelantó con una sonrisa desagradable. «Todo esto es muy emotivo», dijo, su voz arrastrando las palabras. «Pero la ley es clara. Una mujer pertenece con su esposo, y ese bebé es propiedad legal del padre. Este apache ha cometido crímenes contra ciudadanos americanos y debe responder por ellos». Eleanor se puso de pie lentamente, Micah aún en sus brazos, y por primera vez en su vida adulta se sintió completamente dueña de sus propias palabras. «Yo no soy propiedad de nadie», dijo, su voz resonando en la pequeña cabaña. «Y mi hija definitivamente no es propiedad de un hombre que nos dejó para morir». Peter dio un paso hacia ella, pero Hossa se movió suavemente, poniéndose entre Eleanor y su esposo. No había dicho una palabra desde que los hombres habían entrado, pero su presencia era una barrera silenciosa pero absoluta. «Apártate, salvaje», gruñó Peter. «Esta es mi esposa». «No», dijo Hossa simplemente, su primera palabra desde que había comenzado la confrontación. «Ya no». El marshal Crane suspiró, como si toda la situación le pareciera tediosa. «Mire, señora Hayes, entiendo que puede sentirse confundida después de su experiencia, pero la ley es la ley. Su esposo tiene derechos legales, y este hombre ha interferido con esos derechos. Puedo arrestarlo ahora mismo por secuestro». «¿Y si me niego a ir?», preguntó Eleanor. «¿Y si elijo quedarme?». «Entonces también tendré que arrestarla a usted», respondió Crane, «por abandono de deberes matrimoniales y poner en peligro el bienestar de un menor». Eleanor sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. El sistema estaba diseñado para atraparla, para forzarla de vuelta a una vida que había estado matándola lentamente, mucho antes de que Peter la abandonara físicamente. Fue entonces cuando Hossa habló de nuevo, su voz tranquila pero llevando un peso que hizo que todos en la habitación se detuvieran. «Marshal», dijo, «mi nombre es Hossa Begay. Soy un hombre libre, no sujeto a ninguna reservación, y he vivido en estas tierras toda mi vida. Esta mujer llegó a mí muriendo, abandonada por su esposo. La ayudé como cualquier persona decente habría hecho. Si eso es un crimen en sus leyes, entonces sus leyes están mal». Crane lo estudió con nueva atención, como si estuviera reevaluando la situación. «Habla bien inglés para ser un salvaje», dijo el tercer hombre con desdén. «Hablo bien inglés porque fui educado por misioneros», respondió Osa sin emoción. «Hablo mi lengua nativa porque soy apache. Hablo español porque estas eran tierras mexicanas antes de que ustedes llegaran. ¿Cuántos idiomas habla usted?». El comentario hizo que el hombre se pusiera rojo, pero antes de que pudiera responder, Peter estalló. «¡Basta de esta mierda!», gritó. «Esa es mi esposa y mi hija, y me las voy a llevar ahora mismo». Se lanzó hacia Eleanor, pero Hossa se movió más rápido, agarrando la muñeca de Peter con una fuerza que hizo que el hombre gritara de dolor. «No la toques», dijo Hossa, su voz tan fría como el hielo. «No sin su permiso». «Suéltalo ahora mismo», gritó Crane, llevando la mano a su pistola. Hossa soltó a Peter, pero no se alejó de Eleanor. «Marshal», dijo Eleanor rápidamente, antes de que la situación pudiera escalarse más. «Tengo derecho a hablar en mi propia defensa, ¿verdad?». Crane asintió reluctantemente. «Tiene derecho a ser escuchada. Entonces escúcheme bien», dijo Eleanor, su voz ganando poder con cada palabra. «Mi esposo me abandonó durante el parto más difícil de mi vida.
No fue a buscar ayuda. Huyó porque pensó que íbamos a morir y no quería estar allí cuando pasara. Este hombre, señaló a Hossa, me encontró desangrándose, me salvó la vida, ayudó a nacer a mi hija y nos ha protegido desde entonces. Sin él, tanto Mika como yo estaríamos muertas. Peter comenzó a protestar, pero Eleanor lo cortó. «¡No!», gritó. «Tuviste tu oportunidad de ser esposo y padre y la desperdiciaste. Me abandonaste para morir. No tienes derechos sobre nosotras». «Las leyes dicen que sí los tengo», gritó Peter de vuelta. «Entonces las leyes están mal», dijo Eleanor, haciendo eco de las palabras de Hossa. Marshall Crane se frotó la frente, claramente incómodo con toda la situación. «Mire, señora Hayes, entiendo sus sentimientos, pero no puedo simplemente ignorar la ley porque no le guste. Su esposo tiene derechos legales. ¿Qué pasa si renuncio a esos derechos?», interrumpió Peter súbitamente. Todos en la habitación se volvieron hacia él con sorpresa. «¿Qué dijiste?», preguntó Eleanor. Peter la miró, y por un momento Eleanor vio algo parecido a la vergüenza en sus ojos. «Dije, ¿qué pasa si renuncio a mis derechos? Sobre ti, sobre el bebé». El silencio en la cabaña era tan completo que Eleanor podía escuchar su propio corazón latiendo. «¿Por qué harías eso?», preguntó, sospechando que había una trampa. Peter evitó su mirada. Porque tal vez tengas razón. Tal vez no soy el tipo de hombre que debería ser esposo o padre». Eleanor estudió su rostro, buscando signos de engaño, pero lo que vio fue algo más complejo. Un hombre confrontando, tal vez por primera vez, las consecuencias reales de sus acciones. «Si haces eso», dijo lentamente, «no habrá vuelta atrás. No podrás cambiar de opinión más tarde». «Lo entiendo», dijo Peter, su voz apenas audible. Marshall Crane intervino. «Esperen un momento. Incluso si el señor Hayes renuncia a sus derechos, eso no resuelve la cuestión de…», miró a Hossa, «sus asociaciones futuras». Eleanor entendió lo que realmente estaba diciendo. Incluso si Peter la dejaba ir, la sociedad no aceptaría fácilmente a una mujer blanca viviendo con un hombre apache. «Eso», dijo Eleanor firmemente, «es decisión mía». Miró a Hossa, que había permanecido silencioso durante todo el intercambio, su rostro una máscara de control cuidadoso. «¿Hossa?», dijo suavemente. «¿Qué quieres tú?». Él la miró por un largo momento, y Eleanor pudo ver toda la guerra emocional que se libraba detrás de sus ojos. Finalmente, habló. «Quiero lo que sea mejor para ti y para Mika. Si eso significa que te vas con él», señaló a Peter, «lo entenderé. Si eso significa que encuentras otro camino, también lo entenderé. Pero si eliges quedarte…». Se detuvo, como si las siguientes palabras fueran las más difíciles que había dicho jamás. «Si eliges quedarte, estaré aquí». Eleanor sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. En esas pocas palabras, Hossa había ofrecido algo que Peter nunca había dado. Elección real, sin coerción, sin amenazas, solo la promesa de apoyo sin importar lo que decidiera. «Ya he decidido», dijo Eleanor, su voz clara y firme. «Me quedo con Hossa». Peter asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Entonces, supongo que esto es adiós», dijo. Eleanor lo miró por última vez. Este hombre con quien había compartido 2 años de su vida, con quien había soñado un futuro que nunca había tenido la posibilidad de existir realmente. «Adiós, Peter», dijo simplemente. Marshall Crane guardó su pistola, claramente aliviado de que la situación no hubiera escalado a violencia. «Voy a necesitar documentación de todo esto», murmuró. «Y van a haber preguntas, muchas preguntas». «Entonces las responderemos», dijo Eleanor. «Pero las responderemos juntos». Mientras los 3 hombres se preparaban para irse, Eleanor se dio cuenta de que había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. Había elegido su propio camino, había reclamado su propia voz y había elegido el amor por encima del deber legal. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, dejando a Eleanor, Mika y Hossa solos una vez más, el silencio que siguió era diferente del que habían compartido antes. Era el silencio de un nuevo comienzo, cargado de posibilidades y desafíos que enfrentarían juntos. «¿Estás segura?», preguntó Hossa suavemente. «Una vez que se vayan, todo el territorio sabrá de nosotros. No será fácil».
Eleanor ajustó a Mika en sus brazos y miró al hombre que había salvado su vida de todas las maneras posibles. «Estoy segura», dijo. «Por primera vez en mi vida, estoy completamente segura». Y mientras el sonido de los caballos alejándose se desvanecía en la distancia, Eleanor supo que había elegido correctamente. Sin importar lo que viniera después, lo enfrentaría no como la propiedad de alguien más, sino como una mujer libre al lado del hombre que había elegido amar. Osa regresó de su ronda matutina con noticias que hicieron que el estómago de Eleanor se hundiera. Su rostro estaba tenso, sus movimientos más alertas de lo que habían estado desde la confrontación con Peter. «Hay un campamento establecido a unas 2 millas al sur», dijo sin preámbulo. «Al menos 20 hombres, tal vez más. El marshal no se fue como pensábamos». Eleanor ajustó a Mika en sus brazos, sintiendo el familiar nudo de ansiedad formándose en su pecho. «¿Qué crees que quieren?» «Creo que Crane no estaba satisfecho con la forma en que terminaron las cosas», respondió Hossa, comenzando a organizar sus suministros con movimientos eficientes. «Un hombre como él no puede simplemente dejar que una mujer blanca se quede con un apache sin consecuencias. Su reputación, su autoridad, está en juego». Eleanor procesó esto, entendiendo las implicaciones. Peter podría haber renunciado a sus derechos, pero eso no significaba que las autoridades territoriales fueran a aceptar su decisión sin más cuestionamientos. «¿Qué hacemos?» Osa se detuvo en su empaque y la miró directamente. «Podemos huir. Conozco lugares en las montañas donde nunca nos encontrarían. Podríamos vivir allí, los 3, alejados de todo esto». Eleanor consideró la opción. Una vida de exilio permanente, siempre mirando por encima del hombro, criando a Mika en aislamiento completo del mundo. Era posible, pero era lo que realmente quería. ¿Y la otra opción? «Enfrentarlos», dijo Osa simplemente. «Ir al campamento, exigir una audiencia formal, hacer que escuchen nuestra versión de los hechos. Es arriesgado, pero si ganamos, tenemos una oportunidad de vivir libremente sin escondernos para siempre», terminó Eleanor. Osa asintió. «La decisión es tuya. Yo seguiré cualquier camino que elijas». Eleanor miró hacia la ventana, hacia el bosque que había sido su refugio, pero que ahora se sentía más como una prisión. Pensó en Mika, en el tipo de vida que quería para su hija. ¿Una existencia fugitiva en las montañas o la posibilidad de algo mejor? «Vamos», dijo finalmente. «Enfrentémoslos». El campamento era exactamente lo que Osa había descrito. Una operación formal con tiendas militares, guardias postados y una sensación de autoridad oficial que hizo que Eleanor se sintiera inmediatamente intimidada. Pero cuando vio a Crane salir de la tienda principal, con Peter nerviosamente a su lado, ella mantuvo la cabeza en alto. «Señora Hayes», dijo Crane, su tono formal pero no hostil. «Me alegra que haya decidido venir voluntariamente». «Vine porque quiero que esto se resuelva apropiadamente», respondió Eleanor. «Sin más amenazas, sin más intimidación». Crane asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. «Muy bien. He establecido una audiencia formal para esta tarde. Habrá testigos, habrá documentación y habrá una decisión final sobre su situación legal». Eleanor sintió un escalofrío de miedo, pero también algo más: esperanza. Una audiencia formal significaba que tendría la oportunidad de contar su historia completamente, de hacer que la gente entendiera lo que realmente había pasado. «¿Quiénes serán los testigos?», preguntó Hossa, hablando por primera vez desde que habían llegado al campamento. Crane lo miró con algo que podría haber sido respeto. «Colonos locales, otros oficiales y...». Se detuvo, como si la siguiente parte fuera significativa: su prima, Kohana. Eleanor vio que Hossa se tensaba visiblemente ante la mención del nombre. «¿Kohana está aquí? Llegó esta mañana con 2 otras mujeres de su grupo. Dice que tiene algo importante que decir sobre este asunto». Hossa cerró los ojos por un momento, y Eleanor pudo ver la guerra emocional que se libraba en su interior. Kohana era parte del mundo apache que había dejado atrás, la familia que lo había rechazado después de la muerte de su hermano. «Está bien», dijo finalmente. «Si ella quiere hablar, que hable». La audiencia se estableció en un claro cerca del campamento, con troncos dispuestos como asientos y una mesa improvisada donde Crane se sentó con sus documentos. Era una corte rústica,
pero tenía toda la formalidad de un tribunal real. Eleanor se encontró sentada en lo que claramente era el asiento del acusado, con Micah en sus brazos y Osa de pie silenciosamente detrás de ella. Frente a ellos se sentaron una docena de hombres, colonos, comerciantes, otros oficiales, que la observaban con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Y entonces vio a Kohana. La mujer apache era más joven de lo que Eleanor había esperado, tal vez de su misma edad, con un rostro que hablaba de fuerza y determinación. Sus ojos encontraron los de Osa por un momento, y Eleanor pudo ver toda una conversación silenciosa pasar entre ellos antes de que Kohana desviara la mirada. «Esta audiencia», comenzó Crane, «está convocada para determinar el estatus legal de Eleanor Hayes y su hija, y para investigar las circunstancias de su asociación con el apache conocido como Osa Begay». Eleanor escuchó mientras Crane leía una lista de acusaciones potenciales: abandono de deberes matrimoniales, poner en peligro el bienestar de un menor, cohabitación ilegal con un nativo americano. Cada palabra se sentía como un clavo en el ataúd de su libertad. «Señora Hayes», dijo Crane finalmente, «puede contar su versión de los eventos». Eleanor se puso de pie, Micah todavía en sus brazos, y por un momento se sintió abrumada por la magnitud de lo que estaba tratando de hacer. Estos hombres ya habían decidido qué tipo de mujer era ella, qué tipo de decisiones debería tomar. ¿Cómo podía hacerles entender? Pero entonces miró a Osa, que le dio un pequeño asentimiento de ánimo, y encontró su voz. «Mi nombre es Eleanor Hayes», comenzó, su voz clara y firme. «Hace 3 semanas estaba en trabajo de parto durante una tormenta de nieve, cuando mi esposo y su familia decidieron que era más conveniente abandonarme que esperar a que diera a luz. Me dejaron sin comida, sin fuego, sin esperanza de supervivencia». Murmuros se alzaron entre los espectadores, pero Eleanor continuó. «Estaba muriendo cuando Osa me encontró. No me preguntó quién era yo, no pidió nada a cambio. Me ayudó porque era lo correcto. Entregó a mi hija, nos mantuvo calientes y alimentadas, y nos protegió cuando mi esposo regresó para reclamar lo que había descartado». «¿Y a cambio?», interrumpió uno de los colonos. «¿Qué quería él a cambio?». Eleanor sintió que la ira se encendía en su interior. «Nada», dijo firmemente. «Absolutamente nada. Su única recompensa fue saber que había salvado 2 vidas». Peter, que había permanecido silencioso hasta entonces, se puso de pie. Yo quiero decir algo», anunció. Crane asintió, aunque parecía sorprendido. «Peter Hayes, puede hablar». Peter se dirigió al frente, evitando la mirada de Eleanor. «Todo lo que ella dijo es verdad», dijo, su voz apenas audible. «La abandoné. Pensé que iba a morir, y no quería estar allí cuando pasara. Fui un cobarde». El silencio que siguió fue absoluto. Eleanor podía ver el shock en las caras de los espectadores. No habían esperado que Peter admitiera su culpabilidad tan directamente. «Cuando regresé y la encontré viva, con el bebé, debería haber estado agradecido», continuó Peter. «Debería haber agradecido al hombre que les salvó la vida. En lugar de eso, sentí rabia, porque él había hecho lo que yo no pude hacer. Había sido el hombre que yo debería haber sido». Peter finalmente miró a Eleanor. «No merezco ser tu esposo», dijo, «y definitivamente no merezco ser el padre de esa niña. Si quieres quedarte con él, tienes mi bendición». Los murmullos entre los espectadores se volvieron más fuertes, pero fueron silenciados cuando Kohana se puso de pie. «Yo también quiero hablar», dijo en inglés claro, su voz llevando una autoridad que hizo que todos prestaran atención. Crane vaciló, claramente incómodo con permitir que una mujer apache testificara en una audiencia formal. «No estoy seguro de que...». «Yo sí estoy segura», interrumpió Kohana. «Estas son mis tierras tanto como las de cualquiera aquí, y tengo algo que decir sobre mi primo». Se dirigió al centro del claro, su presencia tan dominante como la de cualquier hombre allí. «Osa Begay es un hombre de honor», comenzó. «Cuando perdió a su hermano, cuando nuestro pueblo lo culpó por no haberlo salvado, se exilió no por cobardía, sino por honor. No quería que su dolor trajera más dolor a nuestra gente». Miró directamente a Eleanor. «Pero cuando encontró a esta mujer muriendo, no vio a una extraña, no vio a una enemiga, vio a una madre necesitada, y actuó como debe actuar un hombre de honor». Kohana se volvió hacia los espectadores.
En mi cultura, cuando alguien salva una vida, esa persona se convierte en familia. Hossa salvó no una vida, sino dos. Eso hace a esta mujer y a su hija parte de nuestro pueblo tanto como del suyo. ¿Y qué propone exactamente?, preguntó Crane. Propongo que reconozcan lo que ya es verdad, respondió Kohana, que esta mujer eligió su propia familia, como es su derecho, que Hossa actuó con honor, como es su naturaleza, y que cualquier ley que castigue la compasión es una ley que necesita ser cambiada. Uno de los colonos se puso de pie. Todo esto está muy bien, pero hay precedentes que considerar. No podemos simplemente ignorar las normas sociales porque nos guste una historia bonita. ¿Qué normas sociales?, respondió Eleanor, poniéndose de pie también. ¿Las normas que dicen que una mujer debe quedarse con un hombre que la abandona para morir? ¿Las normas que dicen que la compasión es menos importante que el color de la piel? Miró alrededor del claro, encontrando los ojos de cada hombre presente. Ustedes quieren hablar de precedentes. Aquí está mi precedente. Eligió la vida por encima de la muerte, la bondad por encima de la crueldad, el amor por encima del deber ciego. Si eso los hace incómodos, tal vez el problema no soy yo. Marshall Crane se frotó la frente, claramente luchando con una decisión que sabía definiría no solo el futuro de Eleanor, sino su propia reputación. Esta es una situación sin precedentes, murmuró. Las implicaciones legales son complejas. Las implicaciones morales son simples, interrumpió Hossa, hablando por primera vez durante la audiencia. Una mujer fue abandonada para morir. Yo la salvé. Ella eligió quedarse conmigo. Si sus leyes no pueden acomodar eso, entonces tal vez necesiten mejores leyes. Crane miró alrededor del claro, viendo las caras de los espectadores. Eleanor pudo ver el cálculo político funcionando en su mente. ¿Qué decisión le causaría menos problemas a largo plazo? Finalmente, se puso de pie. En vista del testimonio presentado hoy, dijo formalmente, y considerando las circunstancias extraordinarias de este caso, declaro que Eleanor Hayes es libre de elegir su propia situación doméstica. Sus obligaciones matrimoniales previas se consideran nulas debido al abandono documentado, y su hija permanecerá bajo su custodia. Eleanor sintió que las rodillas se le debilitaban de alivio. Había ganado. Realmente, había ganado. Sin embargo, continuó Crane, debo advertir que esta decisión puede no ser popular entre todos los miembros de la comunidad territorial. Deberán ser cuidadosos. Eleanor asintió, entendiendo la advertencia implícita. Habían ganado la batalla legal, pero la guerra social apenas comenzaba. Mientras la multitud se dispersaba, Kohana se acercó a Eleanor y Hossa. «Primo», dijo a Hossa, su voz suave pero firme, «has estado solo demasiado tiempo. Es hora de que vuelvas a tener familia». Hossa miró a su prima, luego a Eleanor, y finalmente a Mika, durmiendo pacíficamente en los brazos de su madre. «Creo que ya la tengo», dijo simplemente. Kohana sonrió, la primera expresión verdaderamente cálida que Eleanor había visto de ella. «Entonces la protegerás», dijo, «como protegiste a tu hermano, como protegiste a estas dos. Pero esta vez no lo harás solo». Eleanor entendió que estaba siendo aceptada no solo como la pareja elegida de Hossa, sino como miembro de una familia más amplia que nunca había conocido que necesitaba. «Gracias», le dijo a Kohana, «por hablar por nosotros». «No hablé por ustedes», corrigió Kohana. «Hablé por lo que es correcto, pero ahora deben demostrar que mi fe estaba justificada». Mientras caminaban de vuelta hacia su cabaña, Eleanor se dio cuenta de que había cruzado más que una línea legal ese día. Había reclamado no solo su libertad, sino su propia definición de lo que constituía una familia, una comunidad, un hogar. El futuro seguía siendo incierto, lleno de desafíos que no podía anticipar completamente. Pero por primera vez en su vida, Eleanor se sentía completamente libre para enfrentar ese futuro en sus propios términos, con las personas que había elegido amar. Y eso, decidió, era más valioso que cualquier aprobación social que pudiera haber perdido en el proceso. Pero mientras caminaban de vuelta a la cabaña de tramperos después de la audiencia, Eleanor se dio cuenta de que ganar la batalla legal era solo el comienzo. Los desafíos reales estaban por llegar, no de los tribunales o las autoridades, sino de la vida diaria en un mundo que no estaba preparado para aceptar lo que habían elegido construir juntos.
Los primeros días después de la audiencia fueron tranquilos, casi surrealistas en su normalidad. Eleanor cuidaba a Mika, Hossa mantenía sus trampas y cazaba, y por las tardes se sentaban junto al fuego compartiendo comidas simples y conversaciones que gradualmente se volvían menos cuidadosas, más íntimas. Fue durante una de esas tardes, mientras Eleanor amamantaba a Mika y Hossa tallaba un pequeño juguete de madera, cuando finalmente abordaron el elefante en la habitación. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Eleanor suavemente. «Quiero decir, realmente, no podemos quedarnos en esta cabaña para siempre». Hossa dejó de tallar, considerando la pregunta que habían estado evitando. «Kohana me ofreció un lugar con su grupo», dijo finalmente. «Están establecidos cerca del río Verde, lo suficientemente lejos de los asentamientos principales para tener paz, pero no tan aislados como para estar completamente cortados del mundo exterior». Eleanor procesó esto. Vivir con el grupo Apache de Kohana significaría seguridad y comunidad, pero también significaría ser permanentemente la forastera, la mujer blanca que había elegido cruzar líneas raciales y culturales. «¿Es eso lo que quieres?», preguntó. Hossa la miró, sus ojos serios. «Quiero lo que sea mejor para ti y para Mika. Si eso significa vivir con mi pueblo, bien. Si significa encontrar otro camino, también bien». Eleanor sonrió ante su diplomacia cuidadosa, pero sabía que necesitaba una respuesta más honesta. «Hossa, dime qué quieres tú. No lo que crees que debería querer, no lo que sería más fácil. ¿Qué quieres realmente?». Él se quedó en silencio por un largo momento, mirando el fuego. Cuando finalmente habló, su voz era tan baja que Eleanor tuvo que inclinarse hacia adelante para escucharlo. «Quiero una casa», dijo. «Una casa real, no una cabaña escondida o un campamento temporal. Quiero un lugar donde Mika pueda crecer sin sentir que tiene que esconderse o disculparse por quién es. Quiero despertar cada mañana sabiendo que este es nuestro lugar en el mundo». Las palabras llevaban tanto anhelo que Eleanor sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Era lo que ella también quería, lo que no se había atrevido a imaginar que podría ser posible. «Entonces encontremos una manera de conseguir eso», dijo. Fue Kohana quien les trajo la solución, apareciendo en su puerta una mañana de abril, cuando la nieve finalmente había comenzado a derretirse de verdad. «Hay un lugar», anunció sin preámbulos, entrando en la cabaña como si hubiera sido invitada. A mediodía de cabalgata hacia el oeste, un valle pequeño con un arroyo, buenos pastos, suficiente madera para construir. El territorio está en disputa entre dos ranchos grandes, lo que significa que nadie lo reclama activamente en este momento. Eleanor intercambió una mirada con Hossa. Sonaba demasiado bueno para ser verdad. «¿Cuál es el problema?», preguntó Hossa. Kohana sonrió, una expresión que no era del todo tranquilizadora. «El problema es que tendrán que trabajar por ello. Tendrán que construir todo desde cero, establecer sus propios reclamos, defenderse si alguien los desafía. No será fácil». «Nada de esto ha sido fácil», observó Eleanor. «¿Por qué empezar ahora?». Kohana se rió, un sonido genuinamente alegre. «Me gustas, mujer blanca. Tienes espíritu. Mi nombre es Eleanor», dijo Eleanor firmemente. «Y si vamos a ser familia, puedes usarlo». Algo cambió en la expresión de Kohana, una suavización que transformó completamente su rostro. «Eleanor», repitió, como si estuviera probando el sonido. «Es un buen nombre, fuerte». Visitaron el valle 3 días después, y Eleanor supo inmediatamente que habían encontrado su hogar. Era todo lo que Kohana había prometido. Un pequeño valle protegido con un arroyo claro corriendo por el centro, rodeado de pinos y álamos que susurraban con la brisa primaveral. Había suficiente tierra plana para una casa y un jardín, pasto para algunos animales, y una sensación de paz que Eleanor no había sentido desde, bueno, posiblemente nunca. «Aquí», dijo, sin necesidad de consultar con Hossa. «Aquí es donde construiremos nuestra casa». Hossa sonrió, la primera sonrisa completamente feliz que Eleanor había visto de él. «Entonces construyamos», dijo. Los siguientes meses fueron los más duros y más gratificantes de la vida de Eleanor. Construir una casa desde cero mientras cuidaba a un bebé habría sido imposible sin la ayuda de Kohana y algunos miembros de su grupo, quienes aparecían regularmente para ayudar con la construcción, traer suministros o simplemente para asegurarse de que estaban bien.
Eleanor aprendió a usar herramientas que nunca había tocado antes, a pensar en términos de vigas y cimientos y líneas de techo que dirigirían la lluvia lejos de su hogar. Osa trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer, sus manos creando algo permanente por primera vez en años. Pero fueron los pequeños momentos los que realmente definieron esos meses. Mika gateando por primera vez en el suelo de tierra de su nueva casa, riéndose cuando Osa le hacía caras graciosas mientras trabajaba. Eleanor descubriendo que tenía talento para la jardinería, viendo crecer las primeras plantas que había sembrado con sus propias manos. Las noches cuando los tres se acurrucaban junto al fuego en su hogar a medio construir, planificando habitaciones que aún no existían y un futuro que finalmente parecía posible. No todo fue fácil. Hubo días cuando Eleanor se preguntó si habían sido locos al intentar esto, cuando las dificultades de construir una vida desde cero parecían abrumadoras. Hubo momentos cuando extrañaba cosas de su vida anterior. La comodidad de una casa completamente construida, la simplicidad de no tener que tomar cada decisión desde cero, la seguridad de saber exactamente cuál era su lugar en el mundo. Y hubo desafíos del mundo exterior. El dueño de uno de los ranchos vecinos apareció un día, exigiendo saber qué derecho tenían a estar allí. Eleanor dejó que Osa hablara por ambos, pero mantuvo a Mika en sus brazos y su barbilla en alto, dejando claro que no se intimidarían fácilmente. «Este valle no ha sido reclamado por nadie», dijo Osa calmadamente. «Estamos estableciendo nuestra propia reclamación según la ley territorial. ¿Y si decido que quiero reclamarlo yo?», amenazó el ranchero. «Entonces tendrás que explicarle eso al Marshal Crane», respondió Eleanor, «quien ya tiene documentación de nuestro asentamiento aquí». No era completamente cierto. Aún no habían formalizado oficialmente su reclamo, pero el ranchero no lo sabía. Se fue refunfuñando, pero no regresó. Fue a principios del otoño cuando Eleanor finalmente entendió que habían logrado algo extraordinario. Estaba parada en el porche de su casa real, con paredes sólidas y un techo que no goteaba, y ventanas que se cerraban correctamente, observando a Osa enseñarle a Mika, ahora de 6 meses, a sostener una pequeña cascabel que había tallado para ella. «¿Sabes qué?», dijo Eleanor, sorprendiéndose a sí misma. «Soy feliz». Osa levantó la vista de donde estaba sentado en el suelo con Mika. «¿Te sorprende?». «Un poco», admitió Eleanor. «No sabía que esto era posible. Esta sensación de estar donde pertenezco». Osa se puso de pie, dejando a Mika gateando segura en la manta que habían extendido en el suelo del porche. «¿Sabes cuál es la diferencia?», dijo, acercándose a Eleanor. «Esta vez elegiste tu propia vida, no la que alguien más eligió para ti, no la que se suponía que debías querer, la que realmente querías». Eleanor asintió, entendiendo la profundidad de lo que estaba diciendo. Toda su vida antes había sido definida por las expectativas de otros. Sus padres, Peter, la sociedad en general. Por primera vez, había tomado decisiones basadas únicamente en lo que ella sabía que era correcto. «¿Y tú?», preguntó. «¿Eres feliz?». Osa consideró la pregunta seriamente, como consideraba la mayoría de las cosas. «Cuando era niño», dijo finalmente, «mi abuela me contaba historias sobre personas que encontraban su lugar exacto en el mundo, el lugar donde sus espíritus se sentían en paz. Pensé que eran solo historias». Se quedó en silencio por un momento, mirando hacia el valle que se extendía ante ellos, dorado con el sol del atardecer. «Pero creo que esto es mi lugar», dijo. «Aquí, contigo y con Mika. Por primera vez desde que murió Nalnish, no siento que esté esperando que mi vida real comience. Ya comenzó». Eleanor sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero eran lágrimas de alegría pura. Se acercó a él, y cuando él abrió sus brazos, se deslizó naturalmente en su abrazo. «Te amo», dijo, las palabras saliendo sin pensarlo, honestas y simples. «Y yo te amo a ti», respondió él, su voz ronca con emoción. «A ti y a Mika. Eres mi familia ahora». Se quedaron así por un largo momento, abrazados en el porche de la casa que habían construido juntos, observando a su hija jugar a sus pies mientras el sol se ponía sobre su valle. Fue entonces cuando Eleanor se dio cuenta de que había algo más que quería hacer, algo que sellaría simbólicamente la vida que habían elegido construir. «Osa», dijo, «quiero que sepas algo.
Cuando Mika sea lo suficientemente mayor para entender, le voy a contar la historia completa. Cómo me salvaste, cómo elegimos estar juntos, cómo construimos esta vida. Pero también quiero que sepa que tú no eres solo el hombre que nos salvó. Eres su padre en todos los sentidos que importan. Osa la miró, sus ojos brillando con una emoción que no intentó ocultar. ¿Estás segura? Completamente segura, respondió Eleanor. Peter la trajo al mundo biológicamente, pero tú la ayudaste a nacer. Tú has estado aquí desde tu primer aliento. Tú eres quien la está criando. Eso te convierte en su padre. Como si hubiera entendido la conversación, Mika eligió ese momento para gatear hacia ellos, tirando de la pierna del pantalón de Osa y levantando los brazos para que la cargara. Él la levantó, y ella inmediatamente se acurrucó contra su pecho con la confianza completa de un niño que sabe que está seguro. «Papá», murmuró Eleanor experimentalmente, y le gustó cómo sonaba. «Mika, ese es tu papá». Mika, por supuesto, no entendió las palabras, pero respondió al tono cálido haciendo sus pequeños ruidos de bebé y agarrando la camisa de Osa con sus pequeños puños. Mientras el otoño se convertía en invierno, Eleanor se encontró anticipando con alegría su primera temporada de frío en su propia casa. Esta vez tenían una chimenea real, suministros adecuados y, lo más importante, certeza de que nadie los abandonaría cuando las cosas se pusieran difíciles. Una noche de noviembre, mientras la primera nevada real de la temporada caía suavemente afuera, Eleanor estaba sentada junto al fuego con Mika en su regazo, escribiendo en el diario que había comenzado a mantener sobre su nueva vida. Osa estaba tallando otra pieza para la cuna expandida que estaba haciendo para Mika, quien crecía rápidamente. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Eleanor de repente. Osa levantó la vista de su trabajo. «¿Jueves?». Eleanor se rió. «Bueno, sí, pero también es exactamente un año desde que me encontraste en esa cabaña. Un año desde que Mika nació». Osa dejó su tallado y realmente la miró. «Un año», repitió, como si no pudiera creer que hubiera pasado tanto tiempo. «Un año desde que mi vida real comenzó», dijo Eleanor. «Un año desde que encontré mi familia real». Se levantó, llevando a Mika con ella, y se acercó a donde Osa estaba sentado. Él la rodeó con sus brazos, creando un círculo perfecto de calor y amor con Mika en el centro. Afuera, la nieve siguió cayendo, pero adentro, en la casa que habían construido con sus propias manos, en el valle que habían reclamado como propio, 3 personas que habían elegido ser familia se acurrucaron juntas y observaron las llamas bailar en la chimenea. Eleanor cerró los ojos y escuchó los sonidos de su hogar: el crepitar del fuego, la respiración suave de Mika, el latido constante del corazón de Osa contra su oído. Estos eran los sonidos de la felicidad, se dio cuenta. No la felicidad dramática de los cuentos de hadas, sino la felicidad quieta y profunda de saber exactamente dónde perteneces y con quién. Y cuando finalmente se fueron a dormir esa noche, en la cama que compartían en la habitación que habían construido juntos, Eleanor se quedó despierta por unos minutos extra, simplemente saboreando la sensación de estar completamente, totalmente en casa. El viento sopló suavemente a través del valle, pero ya no sonaba como una amenaza. Sonaba como una canción de cuna, una promesa de que la primavera vendría de nuevo, y que cuando lo hiciera, los encontraría aún aquí, aún juntos, aún construyendo la vida extraordinaria que habían elegido crear a partir de las cenizas de todo lo que habían perdido. En la oscuridad, Eleanor sonrió y finalmente se dejó llevar al sueño, segura en la certeza de que cuando despertara, seguiría estando exactamente donde pertenecía. A continuación, tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.